No lo apuñalaron. No lo colgaron. Él. Ni siquiera fue decapitado. El rey Enrique VIII ordenó que lo hirvieran vivo lentamente frente a una multitud. Y aquí está lo más oscuro. Pate. No existía tal ley en ese momento. El rey hizo uno solo para hacerlo. Sucede. Esta es la aterradora verdad. Historia del chef que se convirtió en un. Advertencia y el monarca que reescribió él. Reglas de justicia en sangre hirviendo. Sie. Si anhelas historias reales, prueba la historia. Enterrar. No olvides suscribirte. En 1531. Richard Rose era solo un cocinero. No es un noble, no es un guerrero, solo un hombre. Que preparaba comidas para la familia de. John Fieser, obispo de Rochester. Él. No tenía poder político ni enemigos. Corte, pero trabajaba en un lugar que. Importaba. Un hogar conectado a la iglesia. Corona y política. En tutor, Inglaterra. Incluso una cocina podría convertirse en una. Campo de batalla. Y. Rose, Yassi culpable. O no, estaba a punto de convertirse en el más. Ejemplo espantoso de la desaparición de la justicia real. Loco. Empezó con una comida sencilla. Rose supuestamente preparó una olla de gachas para la casa del obispo Fisher. Pero poco después de comer, 2 personas cayeron. Enfermó gravemente y murió. Otros en él. En casa también se enfermaron. Cundió el pánico. Se sospechó de veneno. El propio obispo se había saltado la comida ese día, sobreviviendo. Por casualidad. Inmediatamente todas las miradas se volvieron al cocinero. Rose fue arrestado, arrastrado ante las autoridades, y acusado de envenenamiento deliberado. Pero hubo un Problema. No existía ninguna ley que permitiera ejecución por ebullición. Al menos no todavía. Cuando el rey Enrique VIII se enteró de la envenenamientos, se enfureció. Pero esto no se trataba solo de justicia. Se trataba de miedo y control. En una época en la que la religión y la política estaban peligrosamente enredado, un envenenamiento dentro de un obispo. El hogar se sentía como una traición. Henry no. Quería un juicio tranquilo. Quería un mensaje. Algo inolvidable, algo aterrador. Así que en lugar de seguir él, ley, creó una nueva. En cuestión de días, el Parlamento aprobó la Ley de Ebullición de 1531, que permite a las personas condenadas por envenenamiento por ser hervido vivo, comenzando con Rust, un castigo hecho para uno. Hombre. A Richard Rose nunca le dieron una juicio justo. No hubo jurado, no defensa, ninguna investigación más allá de La ira del rey. Afirmó que el envenenamiento había sido accidental, tal vez un error, con hierbas o medicinas. Pero no funcionó. Asunto. La nueva ley ya existía, y tenía solo un nombre escrito, el suyo. A los pocos días de su creación, Rose fue. Condenado. No habría prisión, no habría. Colgando, solo un caldero, un fuego y un multitud. No solo estaba siendo castigado. Él se estaba convirtiendo en un espectáculo, un advertencia en carne humana. El 5 de abril 1531, Richard Rose fue llevado a Smithfield, un lugar público de uso frecuente para ejecuciones, pero esto sería diferente. Todo lo que los londinenses habían visto. Un gigante. Se había preparado un caldero de metal y se había llenado con agua o aceite hirviendo. Registros difieren, pero el resultado fue el mismo. El fuego rugió. Los guardias contuvieron a la multitud. A Rose lo encadenaron, lo desnudaron y lo bajaron lentamente en el líquido. No se dejó caer. Bajado. La intención no era una rápida muerte. Era una agonía que se extendía a lo largo. Minutos. Y mientras gritaba, cientos observaron, algunos con horror, otros con silencio, mientras el líquido hirviendo tocaba su piel. Richard Rose gritó de maneras. Nadie podría olvidarlo. La multitud se llenó. Hombro con hombro se quedó congelado. Algunos lloraron, algunos se alejaron, pero la mayoría simplemente observó.
Su piel se ampolló, entonces. Pelado y luego partido. Testigos presenciales dijeron que, golpeado en la olla como un animal salvaje, tratando de levantarse, solo para ser empujado hacia abajo. El hedor de la ebullición. La carne llenó el aire. Su sufrimiento duró más de 15 minutos. No fue ejecución. Era un dolor ritualizado y el rey quería cada segundo conocido. La ejecución conmocionó incluso a Henry. Sympathizantes. Muchos susurraron que el castigo era excesivo, incluso. Grotesco. Pero el rey se mantuvo firme. Él declaró que los envenenadores eran peores que asesinos. Dijo que atacaron silenciosamente sin honor. Y por eso, merecían una muerte más allá. Imaginación. El acto de hervir no fue solo. Sobre Richard Rose. Fue una herramienta para miedo. Un mensaje para los sirvientes, cocineros y plebeyos. Incluso la mano más humilde podría. Conviértete en una amenaza. Y si te atreves a dar un paso fuera de lugar, tu carne podría serla. A punto de hervir. Tras la ejecución de Roose, Londres no estalló en aplausos. cayó. En un silencio extraño y asustado. La gente. Hablé de ello solo en voz baja. Especialmente trabajadores de cocina, sirvientes y herbolarios. Si un rey pudiera cambiar la ley de la noche a la mañana y hervir vivo a un hombre sin juicio, ¿qué protección tenía? ¿Alguien lo tiene? Algunos clérigos comenzaron a. La pregunta es si el acto fue siquiera. Cristiano. Pero nadie desafió a Henry. Directamente. Era demasiado poderoso, demasiado. Impredecible. La muerte de Rose no solo. Castigar a un hombre. Sacudió a todo el mundo. Reino a la obediencia. Incluso dentro. La corte de Enrique, el recuerdo de Roose. La ejecución se prolongó. Su más cercano. Asesores, como Thomas Moore, según se informa. Me sentí incómodo, aunque nunca lo dijeron. Abiertamente. La muerte hirviente no fue solo. Brutal. Fue personal. Reveló una. Rey que podía ser repentino, violento y. Teatral. Un gobernante que no solo. Castigar. Él creó castigos. Eso. Quedó claro que la justicia de Henry no era. Ya no estaba sujeto a la ley. Se inclinó ante él. Emociones. El caldero no era solo para. Rose. Era un espejo del rey. Mente. Hier viente, impredecible Y. Despiadado. Richard Roose no dejó escritos, ningún último discurso, ningún legado. Él, No era un noble ni un traidor, solo un. cocinero acusado de un error fatal. Algunos. Los historiadores creen que pudo haber sido inocente, o simplemente descuidado con las hierbas. Otros sospechan que era un chivo expiatorio, un blanco fácil en un momento de realeza. Paranoia. Lo que es seguro es esto. Su. La muerte no se trataba de justicia. Se trataba de miedo, sobre el control, sobre el poder, sobre hacer. Un ejemplo de impotencia. Y griega. Una vez que los gritos se desvanecieron, también lo hizo su nombre. Hasta que la historia comenzó a susurrarlo de nuevo. El acto de ebullición de 1531 no murió con. Richard Rose. Permaneció en los libros. Y usado pero oculto desde hace más de un siglo. Fue invocado nuevamente bajo el hijo de Enrique. Enrique VIII para una mujer llamada Margarita. David, que también fue hervido por envenenamiento. Pero después de eso la práctica se desvaneció. El método era demasiado brutal, demasiado teatral. Incluso para una época acostumbrada a la crueldad. Finalmente el Parlamento derogó la ley. Pero el hecho de que alguna vez haya existido, que un rey una vez creó un castigo más aterrador que cualquier otro anterior, seguía siendo un mancha en la historia jurídica de Inglaterra. La ebullición de Richard Roose fue un momento. En un patrón mucho más grande. Enrique VIII. No solo gobernaba. Estaba reestructurando. Lo que significaba la monarquía. Rompió con la. Papa. Reescribió las leyes matrimoniales. Él. Reinas ejecutadas. Y con Roose, él. Demostró que podía crear leyes a partir de. Ira, Mido o Impulso. Sin juicio,